Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de Torah. Amén. Estamos estudiando, les decía, los mandamientos según el orden que colocó el rabino Maimónides. Hoy vamos a estudiar el mandamiento 69 de los positivos, en hebreo, asé. Misbah asé, o sea, mandamiento que tenemos que hacer. Es el mandamiento 69 que dice que ciertos pecadores ofrenden un sacrificio hatat. Es el mandamiento por el cual cualquiera que haya pecado sin premeditación, con algunos de los mandamientos concebidos como pecados mayores. Estos mandamientos se refieren, según Maimónides, a las 47 transgresiones que se encuentran en Mishneh Torah, leyes de las transgresiones, él mismo también elaboró. Esta parashá tiene que ofrendar, se tiene que ofrendar un sacrificio hatat. Con esta parashá dije, no, esa persona que ha pecado, no premeditadamente, tiene que ofrendar un sacrificio hatat. Es el precepto o el mandamiento que el Eterno dijo. Y si alguien, un alma del pueblo, pecare sin querer, debe de presentar el sacrificio hatat. En el libro de Levítico, en hebreo, Vaikra, capítulo 4, verso 27, está establecido este mandamiento. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, o sea, sin querer, haciendo algo contra algunos de los mandamientos del Eterno, en cosas que no se han de hacer y las hiciere y delinquiere, o sea, tiene que presentar el sacrificio hatat. Este sacrificio, como le decía, es el mandamiento que se presentaba cuando se peca sin premeditación, o sea, accidentalmente, etc. Le voy a poner un ejemplo que se me ocurre, sí, se me ocurre. Por ejemplo, si alguien va en una moto y atropella a alguien y lo lesiona o hasta lo mata, diríamos así, no es un pecado con premeditación, sino que fue un pecado accidental. Entonces esa persona tiene que presentar un sacrificio hatat. Por lo tanto, debe de presentar un sacrificio hatat. Hatat viene de la raíz het, que significa pecar. Por lo tanto, debe de traer por la averá, o sea, también averá quiere decir pecado. O sea, het quiere decir pecado y averá también quiere decir pecado. Debe traer este sacrificio. Ahora bien, hoy este sacrificio hatat no se presenta, porque una vez más no tenemos templo, no hay función sacerdotal. Entonces no se presenta este sacrificio. Pero eso sí, el concepto de actitud, el concepto espiritual sigue vigente. Entonces, al igual que todo sacrificio que se presentaba en el templo, aunque no hay templo ni sacrificio sacerdotal, el ingrediente principal de todos los sacrificios era la actitud de Teshuvah. Hoy no hay tiempo para presentar un Korban Hatat, o sea, un sacrificio Hatat, pero la actitud siempre está vigente bajo el principio totalmente espiritual. Entonces, la Teshuvah está vigente. No hay templo, también no hay sacrificio sacerdotal, no hay función sacerdotal. Entonces ya no hago, ya estoy libre de pecado. No, existe la Teshuvah. Y la Teshuvah es mucho más importante que los sacrificios. Porque sin esta actitud de Teshuvah,
el sacrificio, inclusive habiendo templo y habiendo función sacerdotal, quedaba invalidado. Si alguien pecaba y decía, ay, pequé, voy a agarrar ahí un corderito y lo voy a presentar al templo como un sacrificio catat. Pero si en el fondo no llevaba una actitud de teshuvah, una actitud genuina de arrepentimiento, la ofrenda quedaba inválida. Alguien me podría decir, ¿verdad? Eso no es tan real, porque de alguna manera siempre el Eterno mira el sacrificio. Sí, pero no ve el sacrificio que se hacía en el Mizbeach, o sea, en el altar de los sacrificios, sino que ve la actitud del ofrendante. Él no le interesaba el animalito, a él le interesaba que el pueblo de Israel, que el hijo de Israel realmente hiciera su teshuvah. Sin esta actitud, entonces, el sacrificio quedaba invalidado de parte del cielo. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que esto es así, que quedaba invalidado? No es difícil de comprender porque en el libro del profeta Isaías, Yeshayahu, del 1 al 18 habla de todo esto que les estoy enseñando. Él dice, el Eterno por medio del profeta dice, ¿de qué sirven sus muchos sacrificios? ¿De qué sirve que me presenten Hatat, Hashem? ¿Todo eso de qué sirve? Harto estoy de los sacrificios. Estoy harto de los carneros, de la grasa de animales engordados, dice el Eterno. La sangre de novillos, de corteros, de machos cabríos, ya no me complacen. Todo esto fue por la actitud negativa con la cual se presentaban los sacrificios. Entonces el ofrendante, pero voy a presentar mi sacrificio, ¿verdad? Solo porque es un mandamiento. No, no había arrepentimiento, no había teshuvah, no había un acercamiento con Hashem. Tú Hashem dice, no, hombre, ya me tienen hartos los sacrificios. Además, esa actitud del pueblo no era la más adecuada, porque se habían olvidado, además del amor al prójimo. O sea, ya el pueblo vivía religiosamente se vivía religiosamente, ya hacía los mandamientos porque era una orden del Eterno, por eso mandamiento, ¿verdad? Solo porque es un mandato, solo porque me lo mandan, pero yo no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Si no me puede caer. No, esa no es la actitud de el pueblo. Se había olvidado inclusive del amor al prójimo. Por eso dice el Naví, el profeta, llenas están sus manos de sangre. O sea que hasta habían que, cuando hablamos nosotros de derramamiento de sangre, estamos hablando de suicidios, de asesinatos. Derramó su sangre, quiere decir murió. Llenas están sus manos de sangre. Lo podemos ubicar en ese sentido. No en la sangre del cordero que se sacrificaba, porque quien lo hacía era el Cohen, no el ofrendante. Apártense, dice el Eterno, de sus obras malvadas. Apártense de eso. Dejen de hacer el mal. Ya no hagan mal a su prójimo. Miren a los demás con amor. Pero ustedes ya están peleando entre ustedes. Ustedes solo peleando entre ustedes se mantienen. Eso no me satisface a mí, dice el Eterno. Dejen de hacer el mal, ya, y dejen de hacer el mal. ¿De qué sirve que me traigan el sacrificio Hatat, que el sacrificio Ashar, que me traigan el sacrificio La? Si no hay un cambio en sus corazones, no hay un cambio en su vida. No tenemos templo, Jabrín. Ya no hay función sacerdotal. Pero sí nuestra actitud debe de cambiar y es el que el Eterno se agrada de una actitud sincera, de un cambio de corazón en el cual nosotros amemos y no odiemos. Hagamos el bien y nunca el mal. Actuemos bien y no actuemos mal, menos con hijos de Israel. Y de esta manera, si leemos el libro del profeta Isaías del 1 al 18, 1 al 18, estaremos comprendiendo por qué no es solo de presentar un sacrificio,
sino también con la actitud. Si la actitud no es correcta, ¿de qué sirve presentar un sacrificio? Una vez más, no tenemos templo, no tenemos función sacerdotal. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hagamos algo, hagámoslo de corazón, hagámoslo con amor. Cuando saludemos a un joven, Shabbat Shalom, hagámoslo con amor. No lo hagamos religiosamente, sin sentirlo, no. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Javerín. Con amor. No porque es una tradición dentro de nosotros en la sinagoga, no. Lo tenemos que hacer con amor para que esa actitud sea agradable ante el Eterno, porque si no es agradable ante el Eterno, ¿de qué sirve? Bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es un mandato. No, no, no es así. Todo tiene que ser con la actitud correcta, con la entrega, con un principio de bitul, la negación de uno mismo para que el Eterno sea en nosotros, negándonos a nosotros mismos. Un principio de entrega, de dedicación, un principio en el cual disfrutemos de la Shejinah, disfrutemos del Eterno, disfrutemos y sentir que Él está complacido conmigo. Ejemplo, ir a estudiar a la sinagoga, sentir esa presencia, salir de ahí con una actitud diferente. Baruch Hashem. Y eso lo podemos aprender entonces de nuestra actitud. Cuando levantamos nuestras manos al cielo, también Él nos dice, cuando nosotros levantamos nuestras manos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, también Él nos dice, cuando levanten sus manos, yo aparto mis ojos de ustedes. Mire cómo dice, cuando levantan sus manos, yo aparto mis ojos de ustedes. Tenemos que aprender a ser humildes. Y que uno sabe, yo sé cuando actúo con arrogancia, yo sé cuando actúo con ego, yo lo sé, uno lo siente, uno se da cuenta. Entonces tenemos que aprender a hacer ese cambio, a cambiar nosotros. Por eso Él dice, cuando levante sus manos, sí, yo voy a apartar de ustedes mis ojos. Y esto es porque nuestras actitudes no son de las más sinceras. Por lo tanto, Jabrín y Karim, aprendamos a llevar una vida agradable al Eterno para que Él se agrade de todo lo que hacemos. Y nos va a decir, si vuestros pecados son como la escarlata, quedarán blancas como la nieve. Aunque sus pecados sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana, porque Él va a ver nuestra actitud. Entonces, el presentar un sacrificio, no hay templo, no hay función sacerdotal, pero la actitud está aún vigente. Todo lo que hagamos con una buena actitud es agradable al Eterno. Todo lo que nosotros no lo hagamos con una buena actitud, el Eterno no se agrada porque lo hacemos religiosamente, porque lo hacemos así de una manera que no es la más correcta. Nosotros tenemos la enseñanza de nuestro rabino Yeshua. De él podemos aprender. Por eso les decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros somos discípulos de él. Tenemos que actuar como él actuó. Tenemos que ser como él fue. Tenemos que esforzarnos a seguir sus enseñanzas. Yo sé que están las enseñanzas de Torah. Yo lo sé. Pero él nos viene a enseñar cómo vivir de acuerdo a la Torah. No religiosamente, no meticulosamente, no automáticamente, no mecanizadamente, como un títere. No, no, Él quiere que seamos personas sensatas, pensantes, en el cual nuestro intelecto se va a llenar de la sabiduría y lo alto con la Torá y lo vamos a trasladar a todo nuestro ser, a todos nuestros órganos, y nuestros órganos van a sentir y vibrar por la presencia divina. Eso es lo que quiere Hashem. Disfrutemos del Eterno. Disfrutemos, 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 disfrutemos. Shalom Alejem, Gabriel. Shalom Alejem. Que el Eterno nos siga bendiciendo. Shalom Alejem.